11 de la mañana en Rosario, Alejandro Litmanovich en Venga lo que venga, desde plataforma Vox 88.3 y en varias redes sociales. Y ya estamos en comunicación con Mariana Gallego, ella es abogada de familia. La conocí el otro día en ocasión de una reunión que tuvimos por Zoom a raíz de lo que ocurrió con Lucio, ese niño de 5 años tristemente asesinado por su madre Magdalena y su pareja Abigail, con mucho conflicto en la justicia que terminó lamentablemente muy pero muy mal. El país está dolido por esto. ¿Cómo andás, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, excelente. Así que estuviste en polémica en el bar. Sí, me invitaron justamente a raíz del caso Lucio, justo un día en que sacaron al aire a Cristian, su papá, así que fue un momento sumamente conmovedor. La verdad que no se le puede preguntar nada, no hay nada para decir, para comentar, porque es algo que, no sé, nos deja a todos sin palabras, ¿no? ¿Quién puede juzgar a este papá que hizo lo que pudo y que jamás se imaginó, quizás por inocencia, quizás por, no sé, porque a nadie nos entra en la cabeza pensar que una madre puede quitarle la vida a su propio hijo o permitir que su pareja lo haga? Claro. ¿No es cierto? Sí, actuaron en tándem, por lo que estuve estudiando. Sí, todavía es algo que va a dilucidar la justicia con los resultados de la autopsia, porque creo que es clave en este caso conocer exactamente la data de muerte. Supuestamente tuvo que haber sido la pareja de la madre, en principio por los rastros que el pobrecito tenía en su propio cuerpo respecto de una zapatilla y el aplastamiento que sufrió, que le provocó la muerte por asfixia. Y bueno, entender bien exacto la data de muerte para posicionar a cada una de las mujeres estas al momento del hecho. Tremendo. Te hago una pregunta, habiendo como abogada y habiendo leído seguramente los pormenores. ¿Dónde detectás las fallas en la justicia y qué se podría hacer al respecto? Sí, es muy interesante tu pregunta porque justamente el otro día cuando se dio esta situación de la entrevista a Cristian, todo el mundo lo primero que dice es juzgar. Primero hay una gran parte que dice por qué este papá no pidió la tenencia, por qué no exigió, porque solamente hizo denuncia de impedimento de contacto y no fue a la justicia de familia. Y después hay otra parte que dice por qué esta jueza hizo lo que hizo, ¿no? Como entregándoselo a ella. ¿Cómo se defiende la justicia y cuál es la realidad de lo que ocurrió? Acá estamos ante una madre que para irse de mochilera 2 años se entregó a su hijo a los tíos paternos, matrimonio, el hermano de este chico y su mujer, a que lo críen durante 1 año y medio. Y luego volvió y exigió tenerlo de vuelta. ¿Ok? Y ahí se genera un acuerdo en donde los tíos le devuelven a la madre a su hijo y la justicia lo homologa. Entonces ahí termina la historia. La justicia no debió hacer nada y acá es donde yo creo que la justicia falló. Claro. Porque por más que las partes hagan un acuerdo, no estábamos ante una situación que se puede llamar normal, clásica. Estábamos ante una madre que ya en su momento lo había dejado. Estábamos ante unos tíos comprometidos con esa crianza, ante una familia paterna que exigía un régimen de visita y cierto control. Y la justicia podría y debió haber exigido ciertas pautas de control. Por ejemplo, pericias psicológicas antes de entregar a este chiquito. Claro. Una defensora de menores podría haber establecido que se garantizase un control después de la entrega. O sea, esta mamá se llevó al nene después de 1 año y medio sin verlo y no permitió que la familia paterna lo viera durante todo el periodo de pandemia. Y las pocas veces que pudieron verlo, exigían plata para ello. Sí, terrible. Terrible. Peaje, impresionante. Sí. Vos sabés que yo coincido en esto, cuando viene la mano así de conflictiva, cómo la justicia se firma, está suelta. Bien. Suelta. Claro, suelta. Es como que, bueno, se arreglaron, no es problema mío. No, ¿sabés por qué es problema tuyo?
porque por eso existe, por ejemplo, la figura del abogado del niño, cuando los padres no se ponen de acuerdo. Se supone que un chico no puede contratar un abogado, entonces la justicia lo otorga a uno. Es una figura bastante discutida, muchas veces muy útil y con gente muy comprometida, y muchas veces, bueno, como todo, ¿no? No sirve para nada. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, mi hijo tiene 7 años. Supongamos que tiene un abogado Sí. del menor. ¿Qué hace ese abogado? ¿Lo llama? Bueno, ¿Lo hace? ¿Cómo funciona eso? El abogado del niño es una figura que designa el juez, que se toma de un listado en Capital Federal, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, el listado de abogados del niño, y este abogado tiene que tener un contacto directo con el menor y, por supuesto, sin la interferencia paterna y materna. Lo que suele pasar es que depende de dónde viva el niño, es muy difícil que el abogado del niño, si el chico es muy chiquito, pueda sustraerse de la intromisión o la interferencia de la madre o padre conviviente. Claro. Por eso digo que es muy importante que este rol se ejerza con una objetividad e imparcialidad, sin contaminación del relato, ni materno ni paterno, porque si no pierde todo sentido la designación. Por supuesto. Sí, entiendo perfectamente. Estábamos hablando, cuando coordinamos esta conversación, de una mala palabra, por lo menos también para el Colegio de Psicólogos de Rosario, que ayer me mandaron una resolución que colegas, yo mismo, obviamente, si uso ese término, en algún informe o donde fuera, y estoy de acuerdo, me sacan la matrícula. Sí. Así que se está hablando... El famoso SAP. El famoso SAP, que ahí me mandaron un libro con los motivos por qué se perpetuaría la violencia utilizando el SAP, ese síndrome. Sí. Entonces vos me contabas que en otros lugares se habla más de interferencia parental. Exacto, sí, justamente, bueno, hace 2 semanas yo estuve en Barcelona y en Madrid y estuve reunida con profesionales, tanto abogadas como psicólogas. De hecho, me traje muchísima bibliografía y un trabajo doctrinal muy interesante, porque obviamente del mismo modo que aquí no se reconoce como síndrome la problemática de la que estamos hablando, de interferencia o de manipulación, en ningún país se reconoce como síndrome aún, porque bueno, la Organización Mundial de la Salud no ha establecido la cantidad de factores necesarios para que esta problemática revista el carácter de síndrome. Claro. Lo que no significa que todos los que caminamos en un juzgado de familia, tanto representando papás o mamás, sabemos que existe la problemática de la manipulación y la interferencia. En España, las colegas y psicólogas con las que hablé, que me compartieron sus vivencias y la bibliografía con la que operan, ya es consolidado el hecho de llamarlo interferencia para no tener problemas con el tema del síndrome, que es mala palabra, y es un hecho. O sea, de hecho nuestra Corte Suprema ya se ha animado en un fallo relativamente reciente a hablar de esta situación de la manipulación y bueno, recordemos que también ha habido fallos en donde padres o madres pierden el cuidado de sus hijos por quedar demostrado el impedimento y la manipulación de la figura paterna o materna a lo largo de los años. Incluso un caso que recuerdo histórico de una mamá que se mudó 7 veces con su hijo, 7 veces de ciudades y provincias distintas para impedir el contacto con el papá. Entonces, por mí, que sigan discutiendo sobre este famoso síndrome, que no sea síndrome perfecto. Ahora, que haya padres o madres que manipulan a los niños para obstruir el contacto, para interferir en el amor, en la relación, en la figura y en la imagen paterna o materna del otro progenitor, a mí no se me caen los anillos y no voy a permitir que nadie me diga que eso no existe, porque lo veo todos los días. Hace 19 años que soy abogada y hace 19 años que lo veo. Llámalo como quieras. Sí, pongámosle el nombre que sea. Lo que el otro día me pasaron una cifra que no sé si es real, pues yo hice denuncia penal de 2470 con amplia probatoria, y Alexander, un muchacho, ya no recuerdo qué asociación, porque en este tiempo conocí mucha gente,
por varios temas en los que estoy activando, y él me decía que en el 2020 hubo solamente 4 condenas por la 2470. Sí. Claro, porque la 2470 tiene un problema al momento de aplicarse y de llevar a cabo la materialización de la condena, como vos decís, que es que el juzgado penal, antes de poder llamar a indagatoria, tiene que pedirle a las partes que acrediten que haya, por un lado, un régimen de visitas que no se está cumpliendo. Claro. Y por otro lado, que ese régimen de visitas que no se está cumpliendo no tiene alguna causal por el cual no se cumple. Entonces, es bastante sencillo ir a la justicia de familia a, digamos, no sé si denunciar falsamente en todos los casos, pero sí a generar situaciones de conflicto que terminan justificando el no contacto. ¿Me explico? Ah, sí, Entonces, el juez penal dice, bueno, no es que no lo está viendo porque incursa en el delito, no lo está viendo porque se ha establecido en civil y que lo tiene que ver con un asistente social, o lo tiene que ver los jueves y sábados, tipo a los martes, o lo tiene que ver en la casa materna. O sea, hay tantas formas de evadir y patear la pelota que es muy difícil que el delito se concrete. Claro, en mi caso, digo para entenderlo, más que nadie después lo traslado porque estoy escuchando un montón de casos completamente sorprendido porque de las cosas de los casos que hay justamente en que no se piensa en el menor. Yo no sé si es falsa denuncia o no, pero la mamá de mi hijo dice que yo no estoy capacitado para criarlo y que lo tiene que proteger de mí, que lo desestabilizo emocionalmente. Yo creo que es una falsa denuncia, está totalmente infundado. Entonces, en este caso, el juez penal diría, no, pero está bien que la mamá no se lo deje ver porque se ve que este muchacho es un loco, un psicótico, claro. Pero ¿qué pasa si se demuestra que no es así? Si la jueza de familia termina diciendo, periciamos al señor, leímos, lo escuchamos y es una persona normal, coherente, totalmente apta para ser padre. Ahí tienen que interactuar. Bueno, y ahí vos te encontrás, primero, yo he tenido casos en donde en civil aparentemente está todo normal y en penal hacen otras pericias, que uno diría, pero ¿por qué una persona tiene que pasar ante la misma conflictiva y el mismo supuesto hecho por peritajes en ambas instancias, o en ambos fueros, vamos a ser más precisos? Sí. Y además no te olvides de otro detalle, que si una mamá o un papá insiste tanto en todos los ámbitos en afirmar que el otro progenitor es perjudicial para su hijo, sí, claramente también lo escucha el niño, o que nos creemos el cuento de que el progenitor o la progenitora que evita el contacto y alega todo esto del otro progenitor, en la casa le dice que el papá o la mamá no conviviente es la más buena del mundo. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué otro tema querrías contarnos a raíz del viaje, de tus 20 años de experiencia? ¿Cómo podríamos mejorar todas estas situaciones? Yo creo que algo también que descubrí en el viaje y que siempre intento mejorar y participar de todo proceso o charla o congreso que ayude a visibilizar es este tema de los procesos de revinculación. Hay un montón de lugares que actúan muy bien y hay otros que no, como todo, ¿no? Hay abogados buenos y abogados malos, sí, hay psicólogos buenos y malos, y hay centros que se llaman centros de revinculación, con los que yo he tenido pésimas experiencias, y que no se los recomendaría ni a mi peor enemigo. Entonces creo que algo que falta mejorar, y que por falta de recursos creo, es que la justicia tiene que tener sus propios digamos, efectores para que se puedan llevar adelante estos procesos de revinculación, que no son más que la consecuencia de muchas veces la dilación de procesos judiciales de régimen de comunicación, porque no se necesitaría jamás una revinculación si el padre o la madre no estuviese meses o años incluso sin ver a su hijo, ¿no es cierto? Claro. Una Entonces, consulta. ¿cómo mejorar eso? Sí.
abogadas o abogados que acompañan, inclusive psicólogos, que también hacen informes, pero por ejemplo un abogado o abogada que acompaña a una mamá o un papá a una falsa denuncia, ¿pueden ser objetadas en el Tribunal de Ética? O porque alguien me dijo, no, solamente son patrocinantes que acompañan técnicamente, pero yo lo que veo es que no acompañan técnicamente para seguir obstruyendo, digamos que por el vil metal, por lo que estoy hablando brutamente sin saber. Sí, te entiendo. Mira, eso es muy cuestionable porque yo creo que si bien existe la imputación penal por falsa denuncia, y una de las cuestiones en las que se está trabajando en varios proyectos de ley es en agravar la pena por la falsa denuncia, claro, para ver si de esa manera no ocurre tanto, que las estadísticas son terribles en cuanto a la cantidad de denuncias falsas que se hacen. Ahora, yo como abogada no puedo, no quiero, si querés, sí, creer que un colega avale una falsa denuncia solo por plata. Quiero creer que si eso ocurre es realmente una cuestión excepcional y habría que probar el dolo en su actuar. Creo que la mayoría de las veces cuando uno acompaña una denuncia de este estilo, sí, lo hace convencida. El problema es cuando a veces se mete tanto, ¿cómo decirlo?, las opiniones políticas o las opiniones de cada uno aún antes, o sea, el prejuicio. Hay mujeres que realmente no dudan jamás, y la verdad que está mal, porque yo prefiero pensar que necesito pruebas para considerar que una persona puede hacer algo de tan gravedad hacia un hombre o a una mujer. Es más, yo siempre intento creerles a los chicos, a mí me gusta escucharlos, yo valoro mucho su opinión. Entonces, por eso digo... O sea, te viene a consultar a alguien, Mariana, una mamá. Vamos a suponer una mamá, puede ser un papá, obviamente. Voy a ser autorreferencial. El papá de mi hijo o hija es una persona que está psicótica y no está en condiciones, bla, bla, bla. ¿Está bueno que que escuches antes de acompañar al niño o niña? Bueno, yo no soy una profesional terapéutica y el chico tiene que tener su espacio de terapia. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que me vino a ver una mamá, yo te conté este caso de Pehuajó, sí, que me vino a ver después de 4 años de no estar con sus hijos viviendo aún en la misma ciudad y a 2 cuadras de distancia. Y digo esto porque, para que no parezca que yo solamente me ocupo de hombres que no ven a sus hijos, tengo mujeres que lamentablemente son víctimas de este flagelo de la manipulación, total, a manos del padre. Entonces yo en ese caso, primero veo los antecedentes de la causa, veo qué estuvo pasando, qué se hizo, cuáles son las pericias, si esta mujer que me está viniendo a ver tiene una denuncia penal, si en esa denuncia penal hay pruebas. Yo no hago penal, derivo a penalistas y me baso mucho en las opiniones de los psicólogos, tanto tratantes de los chicos como de las partes, porque los padres tienen que estar con un acompañamiento terapéutico, el abogado que asesore, o sea, miro los antecedentes. Claro. No soy de esas abogadas que ciegamente creen lo primero que escuchan. No, o sea, tiendo a escuchar, a prestar atención, a creer a la víctima o a la supuesta víctima siempre, pero después no voy ciega para adelante. Pero ¿sabes por qué lo hago? No es una cuestión de género, ni una cuestión filosófica o moral, porque creo que todo eso que pasa, al único que se termina perjudicando es el niño. Entonces, como totalmente estoy convencida que el niño puede ser objeto de manipulación, intento apartarme de las dos versiones y centrarme en la prueba real que tenga y en el nene, en su palabra, en sus miradas, en los antecedentes del vínculo con ambos progenitores. Muy difícil, es un tema muy complicado. Difícil, pero la verdad que ojalá todos tus colegas fueran así, que tuvieran esta amplitud de mirar 360, digo yo, desde el balcón lo que está ocurriendo y pensando en el niño antes de acompañar, porque la verdad es que estaría buenísimo y se evitarían un montón de cosas. Bueno, podrían buscar otras personas, ¿no? Yo como psicólogo también miro, a ver, voy a escuchar, sobre todo si atiendo a alguien que me habla de la pareja o lo que fuera. Me imagino, a veces cito al consultorio, voy viendo, porque si no me compro el relato.
me compro el relato, la víctima, como decimos en el coaching. Obvio, por supuesto, porque además te conmueve. O sea, a ver, yo he escuchado cada cosa terribles y muchas que son irreproducibles por la radio. A ver, yo represento en la actualidad a 2 nenitos de 7 y 9 años, víctimas de un abusador sexual, pero sumamente comprobado, con una cámara especial clarísima, con chicos que tienen diagnósticos no solo psicológicos, sino físicos, con problemas físicos en su cuerpo que le han dejado huellas de por vida. Esos nenes han sido recontra victimizados. Yo todavía no tengo fecha de debate. Y ¿sabés qué me pasó ayer? Me notificaron que los abuelos paternos van a poder empezar a tener un régimen de comunicación. Yo sé que la semana que viene me enfrento a tener que contarles esto y a que vuelva toda una enorme pesadilla. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. Es muy difícil apartarse del único sentir importante, que es lo que te demuestran los nenes. Ver a los chicos tranquilos, en paz, y cuando ellos te transmiten todo, y tan fácilmente, y tan transparentes son. Por eso me parece que es muy importante que haya buenos profesionales, psicólogos, comprometidos con los chicos, y no con la plata. Totalmente. Bueno, un placer. Ahora cortamos con vos y entra Eduardo Cáceres. Así que después lo edito todo junto. Un gran luchador, Eduardo. Así impresionante, la verdad que tenemos una conexión bárbara, y voy a armar algún congreso o alguna jornada y me gustaría que participes. Me encantaría, por supuesto, contá conmigo, siempre primero los chicos. Muy bien, muy bien. Un abrazo grande y buen fin de. Gracias, igualmente. Gracias, Mariana. Bueno, ahora enganchamos directamente con Eduardo Cáceres, el diputado. Eduardo Cáceres, quien presentó el proyecto de ley Alejo, que ahora nos va a compartir, enganchando esta hermosa nota que tuvimos con Mariana, y vamos a seguir conversando sobre estos temas tan importantes desde hace mucho y en estos días especialmente. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, Alejandro? Bien. Buen día. Buen día. Muy bien, muy contento que hacemos una sola edición de esta entrevista. Recién terminé de hablar con Mariana, no sé si escuchaste algo, Gallego, a quien conocí el otro día gracias a tu invitación. Y bueno... Se corta, no sé si tengo buena señal. A ver. ¿Vos me escuchás bien? Vamos a ver si Eduardo se puede conectar. Él es diputado por Juntos por el Cambio y presentó la ley Alejo, el proyecto de ley que venimos conversando y activando para que suceda. Y ahí lo tenemos otra vez a Eduardo, al aire libre ahora. Y bueno, tomé nota de lo que hablaste la otra vez, de los audios para aprender. Y lo primero que quiero es que una vez más, que deben ser la millón de veces, cuentes, en resumen, ley Alejo y por qué complementa con Micaela y por qué sería bueno para los niños que se sancione. ¿Me escuchaste, Edu? Sí, te escuché. No sé si se me corta, si me escuchás bien. Perfecto. ¿Cómo está la señal? Está bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Te decía... Bueno, a mí se me cortó un poquito una parte. ¿Ahora? ¿Me escuchaste? Estamos complicados con la señal. No te escuché. Que comentes ley Alejo y por qué es buena y complementa con la ley Micaela y en qué sería bueno para la justicia y para los niños que sea sancionada.
Bueno, el entorno de Lucio en principio tenía la tenencia y esto corroborado, digamos, la entrevista que pudimos observar de la familia de Lucio. Vos decime si se me corta para que se pueda escuchar todo. Yo voy a seguir hablando, Ale. Dale. Al principio, digamos, como que tuvo una interrupción de la tenencia por una amenaza de una falsa denuncia en la comisaría donde fue el entorno de Lucio, y desde la comisaría misma le dijeron que le convenía entregar a Lucio porque si le hacían una denuncia, por más falsa que sea, iba a perder a Lucio, iba a estar preso, y es por eso, es el motivo y el argumento que tuvo mayor peso para entregarlo a Lucio. Recordemos que la mamá de Lucio se lo entrega al entorno del padre y al padre porque se va de mochilera con su novia. Sí. Eso por un lado. Entonces rescatamos estas amenazas de la falsa denuncia y cómo las falsas denuncias terminan generando hechos injustos. Primero, impedirle a Lucio su ajustado derecho a estar con el entorno y con el padre, con el entorno del padre y con el padre. Digamos que ahí ya encontramos una falla en donde por una amenaza o una falsa denuncia se logra un resultado en donde las secuelas que quedan en los niños y el daño irreparable a los niños tienen ahí encuentran sentido, son los recipiendarios de este tema de la falsa denuncia. Por el otro lado tenemos el impedimento en contacto propiamente dicho, que se generó una vez que se lo impedían incluso al abuelo, y que incluso llegaban hasta cobrarle 3.000 pesos por videollamada para que puedan de alguna manera tener contacto con Lucio. Entonces rescatamos el impedimento, rescatamos las falsas denuncias. Son justamente los dos pilares de la ley Alejo en donde nosotros consideramos que tienen que empezar a llamarse por su nombre. Para nosotros el nombre de esas dos acciones son violencia psicológica. Claro. Y por el otro lado, que sean a través de capacitaciones los empleados del Poder Judicial recibir este tipo de capacitaciones para que no se entienda que son hechos de otro planeta. Parecería ser que con la perspectiva de género, que si querés enseguida hablamos un poco de lo que considero que hoy la perspectiva de género está resultando en la Argentina. Sí, por favor. Pero con la perspectiva de género suceden estos hechos. Suceden que muchas veces en la justicia, por esa misma creencia preconcebida de que en esta perspectiva que no hace otra cosa que violar el principio de igualdad, porque en lugar de analizar los hechos, se analiza desde una visión imparcial, un juez que tiene una creencia preconcebida con relación a generalizar los hombres y generalizar las mujeres, se entiende que en estos casos los niños tienen que estar sin pasar por análisis rigurosos con uno de los progenitores, y en ese caso el sexo masculino se vería un poco discriminado. Y por el otro lado, entendemos que el hecho de que la perspectiva de género, tal como nació como una excepción a la regla, porque es tanta la conmoción que nos genera a todos, no podría ninguna persona no conmocionarse con lo que sentimos cuando una mujer es violentada, cuando una mujer sufre violencia, cuando una mujer es asesinada, estos femicidios que no paran y que no han parado de crecer en Argentina por más presupuesto que se le ponga a las políticas de género. Bueno, pero esta excepción a la regla no ha dado resultados, porque lo único que ha hecho es que no se bajen los femicidios, todo lo contrario, están subiendo, pero también hayan más injusticias, más menores desprotegidos con la perspectiva de género, porque esa perspectiva de género, y esto no hay que ponerse colorado porque hay que llamar las cosas por su nombre, es la que permitió que a Lucio nadie tutelara el ajustado derecho que tenía de ver a su papá y al entorno de su papá. Y por el otro lado, la misma perspectiva de género hace que sea abandonado Lucio con dos personas de características violentas. La misma perspectiva de género que tienen sus políticas de género, programas de ayuda gratuita con psicólogos, psicopedagogos, para prevenir y para tratar la violencia, pero que no incluye a la mujer, está excluida. ¿Por qué? Porque estas políticas de género solo ven a una persona capaz de poder tener un episodio o de generar un episodio violento, que es el varón. Claro. Entonces, como excluyen a las mujeres,
la mamá de Lucio y su novia no pudieron ingresar a un programa gratuito de ayuda psicológica si hubiesen querido hacerlo por tratarse la violencia que sí existía. Estas son las desigualdades, estos son los desequilibrios, y este es nuestro llamado de atención a través de la ley Alejo, porque justamente Alejo Oroño es una persona que fue impedida de poder denunciar a su agresora por el solo hecho de ser varón. En la comisaría no le tomaron la denuncia por ser varón, y justamente la misma agresora es la quien le termina quitando la vida, apuñalándolo, y que genera gran conmoción en Argentina porque fue registrado por unas cámaras de seguridad de un local comercial. Pero si no, estaríamos hablando de que estos hechos no suceden en la Argentina ni en nuestra sociedad. Y esto es una gran realidad que no se están contando, porque no hay un observatorio de la agresión contra el varón. Y cuando hablo de agresión contra el varón, seguramente alguna mujer escuchará y dirá, bueno, pero ¿qué ahora se hacen las víctimas? Y bueno, lo que pasa es que tampoco podemos caer de cortar por lo grueso, en decir que ningún varón puede ser agredido por una mujer, porque a esta altura, digamos que no tiene ningún tipo de sustento caer en este tipo de generalizaciones en que todos los hombres piensan lo mismo, se visten igual, calzan igual, caminan de la misma manera, o son violentos o no son violentos. No, hay personas, hay violentos y no violentos, y mujeres también. No podemos decir que todas son lo mismo, porque claro, si idealizamos un género y decimos que tal sexo, por ser de tal sexo, no miente, no inventa, no asesina o se porta de determinada manera en términos generales, estamos saliendo de la condición del ser humano y también estamos negando acercarnos a la realidad. Y si no estamos cerca de la realidad, no podemos encontrar diagnóstico y menos vamos a encontrar soluciones efectivas. Soluciones efectivas que creo yo, a mi parecer, que tienen que tener que ver con la educación. Ya decía Sarmiento que todos los problemas son problemas de educación, y vos fijate que si nosotros enseñáramos desde la escuela, desde el primer grado, fomentar las relaciones saludables, estaríamos hablando de que tendríamos una perspectiva social muy distinta a la que hoy vemos con esta política de género, que encima se le aplica un presupuesto 4 veces mayor al de seguridad, 10 veces más al de justicia. Estamos hablando de 2 billones de pesos, traducido a dólar, 10.000 millones de dólares oficiales, 20.000 millones de dólares blue. Nos da a las claras que esta manera de actuar del Estado en pos de erradicar la violencia no tiene ningún sustento. Si en la escuela, desde primer grado, nos indicarían con herramientas de sobra desde la psicología y de la psicopedagogía, hablar de que hay que fomentar las relaciones saludables, cómo detectar la violencia, cómo enderezarla cuando está torcida por la violencia, cómo tener un desenlace sano, pero principalmente los atributos positivos de la pareja. A través de la pareja se puede formar una familia, se pueden traer hijos, generar buenos ciudadanos y evitar principalmente también la romantización de las relaciones tóxicas. Hoy uno entra a las redes sociales y ve cómo la juventud idealiza o romantiza un tóxico, una tóxica en una relación. Y eso, si no es advertido por el Estado, lo único que hacemos es hipotecar las generaciones que vienen, porque van a estar torcidas por mucha más violencia. Y es ahí donde tiene que estar el aparato estatal, las políticas públicas, en vez de seguir con esta mecánica que no trae resultados. La misma ministra de Mujeres anunció hace unos días que los femicidios no bajaron en la Argentina, y no van a seguir bajando, porque cuando se entiende de que la única manera de bajar la violencia contra la mujer es condenar a hombres injustos, como los que justamente se condenan, no hay un equilibrio, y tampoco tenemos que generalizar como se generalizan desde el otro sector. Nosotros no podemos entender que todo el feminismo piensa de la misma manera. Tenemos el feminismo que busca la igualdad con el varón adentro, que es donde nos encuentran a todos juntos, creo, a todas las personas de bien de la Argentina, pero hay personas dentro del feminismo que encuentran la igualdad con el varón afuera, y son las que escriben en las paredes y lo dejan escrito con sus huellas digitales. Son las fotos que vemos en las redes sociales: muerta al macho, claro, macho menos, mejor viuda, o no sé cuántas frases de ese estilo, de que, digamos, hay, y esto hay que reconocerlo, identificar y señalar que hay dentro del feminismo un sector que tiende a excluir al varón.
y que el abuelo de Lucio lo dijo en una entrevista que yo la vi en TN, alguien la puede googlear, donde dijo: la mamá y su novia mataron a Lucio por ser varón. Claro. Más allá de esto, si se puede llegar o no a comprobar, de hecho la posibilidad puede estar en base a lo que uno ve, cómo se mueven este sector del feminismo. Y te digo algo más. Sí. La perspectiva de género, ya hay un fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un fallo reciente, donde textualmente dice, en un caso que se llama Manuela versus El Salvador, que la perspectiva de género viola el principio de igualdad y la imparcialidad, la garantía de imparcialidad que tienen que tener los jueces, sí, porque en lugar de analizar los hechos, se analizan con una creencia preconcebida por argumentaciones de perspectiva de género. Es decir, que ya empieza la ley, lo legal, a advertir esta falta de irregularidad, porque en la medida que nosotros, los periodistas, los políticos, sí, los profesionales, entendamos que es políticamente incorrecto hablar de una realidad que hoy está aquejando y está afectando a muchísimas familias, pero principalmente muchísimas mujeres también, porque detrás de una falsa denuncia, primero que nada, se gastan tiempo y recursos judiciales para una mujer que realmente necesita de la justicia, una justicia que llega lenta, una justicia de burocracia, sí, pero también cuando hay un falsamente acusado, un falsamente o un injustamente condenado, se castiga fuertemente a su entorno, y en el entorno está su mamá, su abuela, su hija, su actual pareja por el problema y la falsa denuncia de la expareja. Claro. O sea, es una gran cantidad de mujeres que terminan sufriendo, y es por eso que uno ve, y vos, Alejandro, no me dejarás mentir, sí, la cantidad de mujeres que hay en las organizaciones pro infancia o en las organizaciones que hoy están tratando de buscar un equilibrio real dentro de la justicia. Vos sabés que estoy viendo que es prácticamente igual el número, o más, por las personas que están llamando, abuelas, un montón, se contactan. O sea, te debe pasar, a partir que salís hablando, se acerca gente a compartirte, pero cualquier cantidad de mujeres, como 4. Ayer 4. Una abuela, una mamá con su niño adolescente, con su adolescente que quiere reconectar, toda una historia de impedimentos, de violencia. Así que bueno, Edu, mil gracias por hacerte lugar una vez más, por tu compromiso, ese compromiso de corazón que estoy seguro que va a hacer que finalmente salga la ley Alejo, y también va a ser para nuestra sociedad. Y remarco algo antes de cortar, esto que vos dijiste en la escuela, que se dé un enfoque integral en donde haríamos prevención tan fundamental para lo que sea, para la salud, que estos son temas de salud, y para todas las áreas en nuestro país, inclusive la de corrupción. Estoy leyendo un libro de Natalia Bolosín que te recomiendo, La máquina de la corrupción, una colega tuya, que me encanta, porque ella sostiene que colectivamente podemos avanzar en resolver las debilidades institucionales, y cuyo síntoma luego es la corrupción. Así que te felicito por el trabajo que venís haciendo, el apoyo total desde Rosario, no solo mío, sino de todas las organizaciones, para que suceda la ley Alejo. Dale, Alejandro, un gran saludo a toda la audiencia y sigo a entera disposición para lo que necesitemos. Buenísimo. En una causa. Bárbaro, un fuerte abrazo. Chao, vale. Chau. Muy bien, fue Eduardo Cáceres. Vamos al corte en Venga lo que venga. La violencia no tiene género. FM. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas. Wax FM. Estamos cerca de la mesa más mágica del año, muy cerca, a una promo de distancia. Si a tu compra de 2 gaseosas de la línea Coca-Cola de 1,5 litros o más, no retornable, le sumás 100 pesos, te llevas un kit de 6 posavasos, más 150 pesos, te llevas 2 individuales coleccionables, o con 200 pesos, un mantel para